proceso de investigación periodística aquí en la Triple Frontera es muy interesante para mí como periodista indígena porque me ayuda a ver ese panorama o esa lucha y resistencia de las mujeres indígenas en sus territorios, por su cultura, por sus derechos y las diferentes formas de lucha. La experiencia ha sido importante de haber trabajado el tema de cómo es ser mujer indígena en frontera, teniendo en cuenta de ese concepto de la palabra frontera que realmente no existe dentro de nuestro vocabulario y de nuestro diario vivir en las comunidades indígenas. Caminar los territorios indígenas de zonas de fronteras nos permite conocer sus culturas, sus realidades, sus cosmovisiones, pero sobre todo retratar esas miradas que a veces los medios de comunicación invisibilizamos. El objetivo nuestro es darle grandeza, darle dignidad a esas realidades que padecen estos pueblos en distintos puntos de la geografía nacional. Fue muy interesante trabajar con ellos en este proceso de periodismo en base con el pueblo ticuna de Brasil, Colombia y Perú, que se viene dando en proceso en lucha, en resistencia y en pervivencia de las culturas indígenas de acá. El papel de la mujer que juega en los territorios indígenas ancestrales es vital, porque es la cultura, es lo que muestra y la transmisión de la sabiduría de generación en generación es lo que nos hace seguir vivos hoy en día. Retratar la realidad indígena de las fronteras ha sido súper desafiante, pero tuve la suerte de estar acompañado todo el tiempo por un equipo muy diverso donde participan periodistas indígenas y eso hizo que incluya no solamente la voz de nosotros, pudiendo hacer un retrato mucho más fiel a la realidad que ellos viven.